No. Bien, buenas tardes a todos los productores de café, y alrededores. Voy a empezar agradeciendo al licenciado Juan Bautista Moya, que ha apartado de su instituto de educación y bienestar social para dictar esta charla educativa con el tema proceso sucesorios en sede notarial. Se requiere a gráfica para realizar una mutua. Muchos conocemos al licenciado Juan Bautista Moya. Tiene una maestría en INTAE. Fue gerente de nuestra cooperativa durante 18 años, de 1982 a 1999. Fue director ejecutivo de Micafé durante 7 años, de 1999 al 2006, hasta obtener su pensión. Fue toda una autoridad en café, principalmente en administración de la actividad cafetalera, y ya pensionado, se graduó de abogado y ejerce esta profesión hasta el día de hoy. Es un placer presentar al licenciado Juan Bautista Moya. Bueno, muy buenas tardes. Voy a pedirle permiso a usted que me permitan quitarme la mascarilla a efectos de poder hablar más claramente. Creo que la distancia que tenemos me permite hacer eso. Bueno, quisiera empezar dándole las gracias a la cooperativa por invitarme a conversar con ustedes. Yo no quisiera que fuera hoy una charla, sino que fuera una conversación sobre un tema que realmente todo el tiempo ha tenido una importancia enorme, pero hoy en día, por situaciones especiales, yo creo que todavía es más importante, que es lo relacionado con lo que son los procesos sucesorios. Antiguamente se decían las mutuales, hoy en día, pues como todo ha cambiado, ahora se habla de procesos sucesorios. Entonces, la idea era comentar un poquito, más o menos en los términos grandes, sin entrar en mucho detalle, de qué es, en qué consiste un proceso sucesorio notarial, los tipos de procesos que hay que hacer, los requisitos que hay que cumplir y lograr que esta charla ojalá llegue a ser de beneficio para ustedes, porque estamos mal acostumbrados a creer que a nosotros no nos va a pasar nada, sino que hay en su oportunidad las cosas se arreglarán. Y yo creo que no, a veces hay que tener todo ordenado, inclusive el Papa lo dice, hay que ordenar las cosas, porque si las cosas no se ordenan, después, en vez de dejar cosas positivas, lo que se hace es dejar cosas negativas. Entonces, con esta introducción, quisiera pues comenzar hablando de este tema en el entendido de que quisiera quedar muy claro para ustedes y las personas que nos están viendo y oyendo por las otras redes, de que en el momento que alguien quiera hacer una pregunta, no hay ningún problema. Y ustedes mismos que están aquí, en el momento que quisieran que hacer alguna inquietud, porque a veces dicen, mejor la hago ahora o si no al final, pues lo pueden hacer con mucho gusto. Estamos aquí en un ambiente totalmente de apertura y lo podemos hacer sin ningún problema. Así es que, con base en esto, pues me permito iniciar esta conversación o esta charla que le he llamado procesos sucesorios en sede notarial. Paso, Jeffrey, no corre. Bien, en primer lugar quisiera indicar que existen dos tipos de procesos sucesorios en general. Uno, que es un proceso sucesorio en sede judicial. Ese es, digámoslo así, el tradicional, que era que recuerden que las mutuales había que tramitarlas ante un juzgado y en este caso, pues, todavía esa situación se mantiene. Es decir, que un proceso sucesorio se puede hacer ante un juzgado
Y también hace algunos años se logró que ahora los procesos sucesorios se puedan hacer en sede notarial. Es decir, que un notario público puede realizar todo el proceso sucesorio de una persona. Es decir, ya no hay que tener obligatoriamente que acudir a un juzgado, sino que perfectamente la persona, la familia de la persona que fallece, pues puede realizar ese proceso ante un notario público. ¿Qué debemos entender por proceso sucesorio? Muy bien, doña Vera, el proceso sucesorio es el proceso que hay que seguir, y ahora más adelante lo va a aclarar las otras charlas, el proceso que se debe de seguir para ver qué pasó con los bienes que una persona tenía al momento de su fallecimiento. Eso es lo que venimos ahora, exactamente, ¿verdad? Porque vamos a ver que hay dos tipos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí es lo que ya decía doña Vera, tenemos como procesos sucesorios notariales tenemos dos tipos. El notarial testamentario, es decir, en este caso es que se hace un proceso, pero ya existe un testamento. ¿Ok? Entonces ahí lo que hacemos es un proceso sucesorio notarial testamentario. Correcto. Y el otro proceso que existe es el proceso notarial que se llama ab intestato. Ese proceso se realiza cuando no existe testamento. Aquí quiero hacer una pregunta. Levanten la mano. Esa pregunta nos la hicieron a nosotros. Lo pongo como ejemplo una vez en clase. Levanten la mano los que han hecho testamento. Exactamente lo que me pasó en esa oportunidad, lo pongo como anécdota, está sucediendo aquí. O sea, nadie hemos hecho testamento. Porque normalmente se ha creído, se ha acostumbrado que los testamentos, quienes los hacen son las personas que están muy enfermas, que tienen alguna enfermedad terminal, que están muy viejitos, etc. Porque todo el mundo dice, bueno, esas son las personas que se van a morir, ¿verdad? Pero recordemos que mientras estemos vivos, todos somos de la muerte, ¿verdad? Entonces, bien, viera que uno, la experiencia que ha visto es que sí, cuando llegan casos y testamento, no había. Entonces, eso, y acabamos de comprobar que es un caso que realmente a veces como que no nos gusta mencionar esa palabra, ¿verdad? Pero bueno, es una realidad, y más hoy en día que con la situación que estamos viviendo y que sigue en una situación que no podemos decir que ha pasado, lo de la pandemia. O sea, y posiblemente a muchos de ustedes han visto que algún familiar, algún amigo, joven, viejo, cualquier cosa, se lo ha llevado la pandemia. Bien, entonces, reiteramos que hay dos tipos de procesos a nivel de notario. Si existe testamento y si no existe testamento, que se llama ab intestato. Para realizar un proceso notarial, hay dos requisitos que deben de tenerse, que son fundamentales. Que todos los posibles herederos estén de acuerdo. Si, por ejemplo, hubiese 5 posibles herederos y resulta que uno no está de acuerdo, no se puede hacer en sede notarial. Tiene que ir a hacerse el proceso en sede judicial. Y el otro requisito es que no haya menores, es decir, menores de 15 años. Si hubiese menores en un proceso o del heredero, no se puede hacer el proceso sucesorio notarial y hay que tramitarlo en un proceso sucesorio judicial, porque ya con menores va a intervenir el PANI, etcétera, etcétera. Entonces, esos son dos requisitos a efectos de que se pueda hacer ante notario público. Sí, caballero. ¿Cómo estás? El anterior. Voy. Todos
todos posibles herederos de acuerdo. Ok, pero los bienes son míos. Yo los puedo dejar al que yo quiera. Yo puedo hacer una mujer testamentaria. Ahorita llegamos a eso. Perfecto. Ahorita llegamos a eso. Muy importante eso. Una cosa importante que hay que tomar en cuenta para ver lo que seguimos es cuál es el sistema hereditario que opera en Costa Rica. Esto es muy importante. Dice, el sistema hereditario que opera en Costa Rica es el del libre testamentificatio. Es decir, el testador es libre de dejar sus bienes a quien él quiera, sea o no familia. Mire, compañeros, esto es muy importante porque normalmente o tradicionalmente hay muchos hijos que dicen, mire, yo no tengo ningún problema porque todo lo que tiene mi tata o mi mamá, todo eso me va a tocar a mí. Bueno, en este caso, lo que dice la ley, el sistema que opera en Costa Rica, que no necesariamente es así. Es decir, que una persona, si quiere, le deja a los hijos y si quiere, no se lo deja, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque ya, aparece en situaciones que nadie esperaba. Y entonces, si lo hacen de esa manera, ¿cómo se llama? Y si está hecho en testamento, ninguna persona puede reclamar porque fue la voluntad de la persona que lo hizo. Ahora, es muy importante. Esta palabra yo creo que es la fundamental para lo que estamos hablando. Recuerde que estamos hablando del proceso sucesorio notarial testamentario, es decir, cuando hay testamento. Ahora, ¿qué es un testamento? A que todo el mundo podemos decir y con diferentes palabras, pero específicamente el testamento es un acto revocable. Vean que eso es muy importante, revocable, por el cual una persona dispone para el tiempo que ha dejado de existir de todos sus bienes o parte de ellos. ¿Ok? Es decir, es un acto revocable. Revocable es que, por ejemplo, una persona llegó hoy e hizo el testamento y ya él puso que le dejó tal y tal y tal cosa. Resulta que a los 2 años, esa persona dice, no, ya no voy a dejar así. Entonces él puede volver a hacer un nuevo testamento y el testamento que ya se había hecho se revoca, se anula y comienza a regir el nuevo que hace de ahí para adelante. Por eso es un acto revocable. ¿Y cuántas veces puede hacer esto? Las que quieran. Si quiere hacer 5, 6, hágalo las que quieran. Siempre el último mata al primero. Entonces, ¿y qué es lo que se hace en el testamento? Disponer de los bienes que tiene. Entonces, él dice que la finca, el carro, la plata, etcétera, ¿cómo va a quedar? Entonces, para que se pueda dar el proceso sucesorio notarial testamentario, entonces ocupamos que haya testamento y se ocupa la solicitud de alguno o algunos interesados en la sucesión, ¿verdad? Normalmente son familias, pero también a veces aparecen casos en los cuales no esa situación se da de esa manera. En el caso de los testamentos, no es que solamente un testamento así y todo el mundo tiene que hacerlo así. No. La ley permite que se puedan hacer varios, la ley permite la existencia de varios tipos de testamentos. Esto es muy importante porque a veces la gente dice, mira, es que yo no tengo plata para ir de un notario o
o cualquier cosa. No, la ley permite inclusive que los testamentos los pueda hacer una persona y de diferente manera. Entonces, vamos a verlos porque yo creo que es importante que lo conozcan. El más corriente, digámoslo así, el más usado es el primero, que se llama un bueno, de los testamentos prácticamente hay 3 tipos que los vamos a ver. El primero se llaman testamentos abiertos, ¿verdad? Entonces, y dentro de esos testamentos abiertos hay varios tipos. El primero es un testamento ante notario público con 3 testigos. Este, como les decía, es el más corriente. Es decir, normalmente donde una persona le dice, don Juan, quiero hacer el testamento, entonces ya se le indica, bueno, sí, si usted quiere hacer el testamento, tiene que traer 3 testigos. Después llega la persona que va a atestar con los 3 testigos y ya él comienza a decirle al notario, don Juan, quiero que la finca le quede tal. O sea, ya él define, dispone cómo quedar sus bienes después de que él fallece. Entonces, ese es como el más, digámoslo así, se usa, ¿verdad? También hay otro testamento que es abierto, que lo escribe de puño y letra por el testador ante 2 testigos y la presencia del notario. Es decir, nada más que está el notario, hay 2 testigos y el testador de su puño y letra, y puede ser en cualquier hoja. Por eso le decía a mucha gente que no voy, porque no. En un papel, lógicamente, bien ordenado, él escribe su testamento. De esa manera se puede hacer también. También existe el testamento escrito de puño y letra por el testador sin la presencia del notario y en ese caso ocupa 4 testigos. Si no está el notario, ocupa 4 testigos. Y también está el escrito por una persona diferente al testador, pero 6 testigos. Entonces, es decir, que el testador le dice a un amigo, mira, escribime el testamento, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se ocupan 6 testigos, ¿verdad? Entonces, veamos que dependiendo de cuál forma, así va requiriendo más testigos. En este caso, pues, el que Eso es lo que venimos ahora. Hay 3 testigos. Hay una cosa muy importante con respecto a los testigos que se ponen en un testamento. Lo que se requiere o se busca es que sean testigos que sean neutrales, ¿verdad? Es decir, que conozcan a la persona que está testando, pero que no vaya a tener ningún interés, ¿verdad? Que no sea un hermano o alguna cosa, sino que sea prácticamente que conozcan, hayan conocido por muchos años al testador, que son los bienes, pero que no pudiera tener ningún interés en el acto que está haciendo la persona. Otro tipo de testamento abierto que existe es el testamento mancomunado. El testamento mancomunado es el que otorga 2 o más personas. Este es un tipo de testamento muy usado en Costa Rica y muy utilizado en los matrimonios, ¿verdad? Ese tipo de testamento lo que dice es que comparecen el esposo y la esposa, que tienen todos los bienes en común, y entonces lo que dicen es que en caso de que fallezca el esposo, le queda a la esposa, y en caso de que fallezca la esposa, le queda al esposo. Y también ya después se indica que en el momento que ya fallecen los dos, ¿Qué pasó? ya ellos indican que entonces ahí sí la finca y el carro le quedará a fulano o a fulano. Ese no necesita testigo. En el mancomunado se ocupan testigos igual. Se ocupan los 3 testigos en el mancomunado, porque es ante notario en todos los 3 testigos. Sí, correcto. La otra cosa que es también importante en este tipo de testamento mancomunado
es de que a pesar de que sean mancomunados, es decir, que llegan y comparecen las dos personas, si por A o por B sucede alguna cosa y alguno quiere cambiarlo, revocarlo, aunque sea solo él, lo puede revocar. Es decir, que no tienen que ir a volver las dos personas, puede ser que se pegaron. Entonces se va al esposo y yo voy a cambiar eso. Entonces tiene esa ventaja que también puede ser revocado. El otro tipo de testamento, que es un testamento abierto, se llaman testamentos privilegiados. Se realizan en momentos de peligro. Dichosamente aquí en Costa Rica, pues, no se usan, pero bueno, la ley los permite. Eso es normalmente que se les permite hacer ese tipo de testamentos a militares y navegantes. Es decir, qué sé yo, que una persona en una guerra lo hieren y está muriéndose y entonces en ese caso él puede hacer un testamento delante del jefe, digámoslo así, de la tropa, ¿verdad? Y porque hey, está herido, está en momento de peligro, ¿verdad? Entonces es un tipo de testamento que también es aceptado. Ahora, si pasó el peligro y no se murió, pues entonces ya los 30 días el testamento se volvió. Pero por lo menos en el caso de Costa Rica casi no se da, ¿verdad? Entonces, lo que estábamos hablando era el tipo de testamento que se llaman testamentos abiertos, ¿verdad? El testamento abierto, el que se ha hecho, digámoslo así, ante notario, ¿verdad? Tiene la ventaja de que en el caso de los notarios, esos testamentos hay que presentarlos al archivo notarial. Es decir, pues quiere decir que allá en el archivo notarial están una copia o lo que se llama un testamento de lo que dijo el testador, ¿verdad? Entonces, la ventaja es que cuando la persona fallece, cualquiera de los familiares vaya y mire, y dice, don Pedro Pérez hizo testamento, ya lo busca y aquí está el testamento. Y la otra ventaja, que también es que, porque el testamento tiene que ser un documento, aunque sea de puño y letra, un documento muy formal, sin borrones, tiene que tener claro que realmente se pueda comprobar la voluntad del testador, ¿verdad? Entonces, eso tiene que llevar una solemnidad que a veces, por A por B, lo hizo el testador y no sabe dónde lo dejó o alguna cosa. Ese es uno de los inconvenientes que a veces tiene, pues, hacer los testamentos de este tipo, pero totalmente son válidos. El otro tipo de testamento es el testamento que se llama testamento cerrado. También se le conoce como testamento místico o secreto. ¿Por qué se le da ese nombre? Bueno, porque entonces este tipo de testamento lo que trata es de mantener la incógnita hasta después de la muerte. Entonces, en el testamento cerrado, nadie sabe qué fue lo que puso la persona. La persona un día dice, bueno, estoy en el cuarto y resulta que se metió al cuarto, agarró lápiz y papel y comenzó a escribir. ¿Ok? Solamente él. No tiene que tener testigos, ¿verdad? Que él hizo su testamento, ¿verdad? Y en este caso, de los testamentos cerrados, existen dos tipos de testamento. Uno, que es el testamento que se llama común, que es el testamento escrito a máquina o en computadora, escrito por otra persona, ¿verdad? Y también el hológrafo, que es escrito por la persona de su puño y letra. Entonces, así es, o estos son los dos tipos de testamento cerrado que hay. Repito, nadie sabe lo que dice ese testamento, ¿verdad? Y esos testamentos tienen que darse al abogado. Vamos para ahí, ¿ya verá? Ok, ahí vamos. Muy bien. Ahora, un testamento cerrado tiene varias etapas. La primera es la redacción y la firma. Como les decía, la persona se metió a su cuarto, a su oficina y comenzó a redactar. Repito, no requiere testigos. Si la persona quisiera,
lo podría hacer un notario público, pero el notario por secreto profesional no puede divulgar lo que la persona hizo. Totalmente prohibido. Entonces, la primera etapa, la persona redacta. La segunda etapa es que una vez que él redactó, lo que se acostumbra es que ya eso lo eche en un sobre manila, lo cierre, lo pegue con todo lo que pueda y entonces ya va ante un notario a poner lo que se llama una razón de cierre o fecha cierta. Entonces ahí el notario lo que va a hacer es que va a hacer una escritura en la cual dice que el día de hoy se presentó Pedro Pérez a entregarme un sobre cerrado que contiene su testamento. Y ya él pone el día, la hora y la fecha que recibió eso. Y eso se le pega al sobre que él llevó. Esa es la función del notario. El notario, de nuevo, el sobre ya llegó ahí cerrado. El notario le pega eso y todavía es obligación del notario todavía ponerle más cierre de tal manera que quede completamente cerrado. En ese momento, ahí sí, cuando ya la persona va donde el notario a que ponga esa razón de cierre, ahí sí se requiere que lleven o que haya 2 testigos. Pero esos testigos es para que vean que ahí está un testamento cerrado, pero ellos tampoco saben nada de lo que dice. Nada más es para dar fe de que ahí está el testamento. Y la tercera etapa del testamento cerrado es que ¿quién puede abrir ese testamento? El testamento cerrado no lo puede abrir un notario, no lo puede abrir un abogado. El único que lo puede abrir es un juez, solo un juez. Y ese proceso de apertura es un proceso delicadísimo, porque si por A o por B, en el momento que se le presenta el sobre al juez, ve como que trataron de abrirlo, que le despegaron algo, anulado, y quedó la persona sin testamento. O sea, es un proceso delicado que no permite que haya la mínima posibilidad de que no se guardó la voluntad del testador. Entonces, ese proceso se usa, no es muy común, le digo, no es muy común. Y a veces los testamentos cerrados, a veces se presta para sorpresas, ¿verdad? Porque todo el mundo, el hijo y la hija, la esposa y todo, mira, me quedó esto, me quedó aquí. Y cuando llegó el testamento cerrado, no, eso era la iglesia, o era eso de broma, o era de una persona, amistad muy cercana. O sea, entonces, el testamento cerrado, pero de ahí, como decíamos, ya la persona muerta, ¿a quién le reclama? Entonces, pero sí, la ley permite que se haga y esa es la forma de cómo se hace un testamento cerrado. Muy bien. Estábamos hablando de lo que era un proceso sucesorio testamentario, es decir, que había testamento. Sí le contesté, ¿verdad, doña Vera, la inquietud? La otra cosa, antes de pasar a eso, era lo siguiente, y que era con la pregunta de doña Vera. Es muy importante que cuando se hace un testamento cerrado, se pueda hacer como una hoja de indicaciones. Porque, ¿qué pasa? El abogado, después de que le puso su documento a ese sobre, se lo vuelve a dar a la persona. ¿Y qué pasa con ese sobre? ¿A dónde va a quedar? La persona lo puede echar en la caja fuerte, lo puede llevar a la caja de un banco, no se sabe. Entonces, es muy importante como que haya una hoja de indicaciones
de parte del testador que diga, bueno, hice un testamento cerrado y lo dejé en la casa de tuya o en la caja del banco a nombre de tal. Porque si no, bien, nadie se da cuenta. Pero se lo puede dejar al abogado. Si quiere, o sea, el testador es libre de dejarlo, ¿va? De dejarlo ahí, todo bajo custodia, pero imposible de tocar por el abogado, porque para eso es, yo creo que es como lacrar el sobre, de tal manera que no se puede hacer, pero sí es importante eso, porque si no, bien, a veces si él no dijo nada, bien, todo el mundo supuso, no usa testamento y tal vez había testado. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona fallece? Que eso por lo menos hay que evitarse, porque como lo dijo don Orlando en una motivación que mandó, cuando no hay testamentos, los problemas, los gastos que implica hacer un proceso, un suceso sin testamento es, aparte de largo, más complicado, más caro, ¿verdad? Entonces, en estos casos, lo ideal es que ojalá que todo el mundo con tiempo hubiera organizado a través de un testamento qué es lo que él quisiera con sus bienes para cuando él fallece. Entonces, como lamentablemente eso se da, y ya vimos el ejemplo ahora hace un rato, ninguno tenemos testamento, casa, empezando por mí. Entonces, tenemos el proceso que se llama ab intestato. El Código Civil define que si una persona muriere sin disponer de sus bienes o dispusiere solo en parte, o si habiendo dispuesto el testamento fuere anulado, entrarán a la herencia sus herederos legítimos. ¿Ok? Entonces, si falleció y no dejó nada, quienes tienen derecho a todos los bienes son los herederos legítimos de esa persona. Quiere decir que en este caso, con estos tipos de testamento, prácticamente quienes van a entrar solo los herederos legítimos. ¿De quién? Del causante, del muerto, ¿verdad? Entonces, eso sucede si no hay testamento. Llamarle. Ahí entran, digamos, si fuera divorciado, la mamá está viva, entra la mamá, los hermanos. Vamos ahí. Vamos por ahí. Vamos. Es claro que hay que ver quiénes son esos, ¿verdad? Doctor. No es parecido, son los reconocidos. Vamos, vamos ahí. José Luis. Don Juan, es lo siguiente. En caso de uno de esos herederos, si le parece, vamos a la lista y ahí se le aclaran dudas. Todo el mundo está ahí. ¿Quiénes son? Perdón, ya tiene 3 preguntas ahí también en el chat. Ahora. Díganle que las vamos a atender ahora. Sí, claro, sí, allí los está escribiendo. Okay. Ahí tenemos los herederos legítimos. Es el orden de los herederos del causante, del muerto, ¿verdad? Entonces, vienen 6 grados y todos son excluyentes, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que los primeros son los primeros. Si no hay, si ya lo vamos a ver, si no hay del primero, pasan al segundo. Si no hay del segundo, pasan al tercero. Si no hay del tercero, pasan al cuarto. Si no hay del cuarto, pasan al quinto. Y si no hay del quinto, qué tristeza, se perdió. ¿Y sabe dónde va a parar eso? A las juntas de educación. Bueno, por lo menos. Dime, José Luis. Bueno, estamos hablando. Voy, doña Máliva. Sí, Víctor. El asunto es lo siguiente. En caso de que hay una separación
de hecho, pero no escrita, y la persona tenga otra relación, ¿cómo queda el asunto? En una herencia no está, en una herencia que no está testamentada. Ok, O sea, por decir la quiero, o la querida, o el querido la contiene. ok. En este caso, vamos a ver. Ahí pasamos al primer grado. Los herederos legítimos del causante son, en primer grado, los hijos, la cónyuge y los papás de la persona que falleció. Esos son los que les toca, ¿verdad? Esos son los que tienen derechos a esa situación. En este caso, si, digámoslo así, hubiera una separación de hecho y no hay divorcio, entonces, en este momento, ella sigue siendo cónyuge, ¿verdad? Entonces, tiene derecho. Ahora, recordemos una cosa muy importante que está relacionada con esa pregunta de José Luis. Por eso les decía, perdona que te siga cambiando nombre, Víctor Hugo. Por eso les decía que hoy era una cuestión como muy general, porque este es un tema tan amplio de tantas cosas, ¿verdad? Que posiblemente espero que, si es del caso, me vuelvan a invitar para profundizar algún tema. Porque, por ejemplo, en el caso de los cónyuges, recordemos que en un matrimonio lo que hay son los bienes gananciales, ¿verdad? Entonces, recordemos que el muerto o el causante, él dispone de los bienes de él, pero él no puede disponer de los bienes de la señora, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, porque si hicieron, por decir, una casa, que es un bien ganancial, esa casa le toca a la mamá, la mitad, perdón, al esposo y la mitad a la esposa. Entonces, si la persona fallece, ok, él puede disponer, o los herederos, pueden heredar la mitad de él, pero la mitad de la esposa sigue siendo de él. ¿Correcto? ¿Estamos, Víctor? Ok. Entonces, mientras ella sea esposa, como se llama, ella tiene su derecho a la parte de ella, nadie se la va a quitar. La otra parte es la que se distribuye entre los tres, entre los cuatro, entre un hijo que le queda, ¿verdad? Pero ella mantiene su derecho como ganancial. Ya como ganancial hay otra serie de situaciones, si son muchos los bienes, okay, pero ya eso es, aquí estamos hablando como muy general. Doña Mali. En caso de un hermano que sea hija solo de padre. Vamos a ver, caso de Una hermana. Hermana de él. Que sea hija de, digamos, yo tengo una hermana que es reconocida por mi papá. Yo paso a ser una de las hermanas en el tercer grado. Tercer grado. Del tercer grado. Hermana del causante, muerte. Sí. Correcto. Hermana del causante, ahí va. Y si ella muere, tiene propiedades y no deja testamento. Si es hermana. Sí, muere. Si ella muere, tiene que iniciar un proceso igual a intestar. No tiene hijos, no tiene esposo. Pero entonces va de acuerdo. Si no tiene hijos ni tiene esposo, tiene papás. No. Tampoco. Entonces pasa abuelos, bisabuelos. Tampoco. Entonces a los hermanos le toca a los. En ese caso yo soy como una media hermana, que es más dicho. ¿Toca usted? Recuerde que si no hay primero, pasa segundo. Si no hay segundo, tercero. Y ahí va. Lo que no puede es irse al tercero cuando hay primero. No, eso no se puede. No. La ley, sí. Doña Vera. Sí, no, eso es lo que quiero decir, que es en ese orden que se distribuye. Si no hay el primero, se pasa al segundo y así. Así es. Pasa al grado para abajo si no hay el grado superior. Si hay, nada. O sea, si por ejemplo aquí hay de primer grado, los de primer grado se reparten todo. No es que quede una parte para los de segundo, no. Todo. Ahí va. ¿Estamos?
Ok. En este caso, para ser un heredero, un sucesor legítimo, hay que también cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, existencia física. Bueno, lógicamente, hay que estar la persona viva. Pero ahí le puse, si está concebido, tiene derecho a heredar. Eso porque, ¿qué pasa? Si por A por B, había una persona que, o la persona que falleció tenía embarazada a alguna persona y hay un chiquito que está en el vientre, ¿verdad? Aunque no haya nacido, él entra a la herencia, ¿verdad? O sea, él no existe físicamente, pero ya está concebido, le toca a herencia. No, por ejemplo, si yo me muero, yo era uno de los hijos, ¿no? Sí, Ya yo no estoy, pero están mis hijos. Entonces, Sí. mis hijos reciben los papás. sí, Digamos que los nietos del Señor. Digamos que fuera mi papá, ajá, pero yo su hija me morí, entonces tienen derecho a mi parte mis hijos. así es, correcto. La otra cosa es no ser indigno. Y este es un tema que se presta para, ¿qué es no ser indigno? Bueno, mire, es que hay que, para heredar, tiene que haber sido un buen hijo, una buena persona. Un indigno es una persona que, por ejemplo, ha golpeado, ha maltratado, ha acusado a sus papás, les ha hecho grosería, entonces no es digno de recibir herencia. Entonces, no puede ser heredero. Y la otra cosa que dice ser persona física. Esto lo pongo porque mucha gente dice, es que una sociedad puede ser heredero. No, tiene que ser una persona física, no puede ser ninguna persona viva. Presupuestos formales de un proceso sucesorio notarial, ¿verdad? En primer lugar, tiene que haber legitimación. Es decir, la legitimación es que cualquiera de esos herederos que tenga interés en que se haga el proceso sucesorio, él puede estar legitimado o está legitimado para comenzar ese proceso. Y ese proceso se inicia con una solicitud de apertura. Es decir, se comparece esa persona ante un notario y le solicita realizar la apertura de un proceso sucesorio. Y entonces, en ese caso, hay que cumplir varias cosas. Por ejemplo, bueno, en primer lugar, nombre y calidad del causante, nombre y claridad de los presuntos herederos, indicar si tiene hijos de diferentes matrimonios o extramaritales, si hay menores o incapaces, si hay testamento y también una lista provisional de todos los bienes. Es una lista provisional, no es una lista definitiva, porque puede ser que después aparecieron más bienes. Pues ahí se mete, es una lista provisional para iniciar el proceso, hacer la apertura. Junto con la solicitud, se debe de adjuntar 3 documentos importantes. Uno que es el certificado de función u otro documento que comprobare muerte. Es decir, mucha gente dice, mire, es que no tengo el certificado de función. No, si ya, por ejemplo, un certificado de la Cruz Roja o de un hospital, alguna cosa, o de un médico, pues ya ese puede iniciarse. Después sí, eso sí, porque es fácil de conseguir, los certificados de nacimiento de presuntos herederos y certificado del estado civil del causante, ¿verdad? Eso sí se piden en el registro civil y eso sí hay que aportarlo. Y después, unas certificaciones de propiedad de bienes, es decir, en los bienes que corresponden, principalmente son los bienes que están inscritos en el registro, lo que son los vehículos o las fincas. Pero también si se supiera que, por ejemplo, no sé, hay depósitos bancarios o hay una póliza, alguna cosa, si eso se sabe y se tiene,
y se sabe dónde está, se le puede pedir a la institución que certifique que tenía un depósito de 100 millones o lo que sea, y eso lógicamente se pone ahí para aportarlo. Víctor. Derecho de posesión. Un derecho de, Derecho de posesión. derecho de posesión. De la propiedad. Yo tengo sin escritura, pero tengo muchos años de tenerlo. Documentado, usted lo puede heredar, definitivo. ¿Verdad? ¿Vale? Y si no tengo documentado, no tengo testigos. Bueno, en ese caso yo diría que sí, ese derecho de posesión, Víctor, yo creo que a efectos de documentarlo, no sé en qué trámite está, pero valdría la pena iniciar algún proceso de información posesoria, porque si ya tenés muchos años de tenerlo, tenés más de 10 años de tener eso, tenés testigos, tenés la situación que lo has mantenido en forma quieta, pacífica por muchos años, entonces yo te aconsejaría más bien iniciar un proceso de información posesoria, porque eso te viene a legitimar más, ¿verdad? Es decir, que es un proceso que está en aunque sea que. Ah, sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Sí, 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 no hay ningún problema. Tal vez repetir la pregunta ahí, ¿no? Para que la gente que está como virtual sí sepa cuál fue la pregunta, o dejemos la pregunta hasta el final para que. Ah, ok, yo la pregunta, la repito ahora. Mi papá le vino a preguntar algo. Sí, pero no sé, como él dice que hay que tal vez dejarlos para el final. Yo lo que quería preguntar es, el que hace la solicitud de apertura del proceso sucesorio, Cualquiera de estos. ¿adquiere todos los bienes o igual? No. Él nada más va a hacer la solicitud, que se inicie el proceso. Ahora vamos a ver los pasos. Ah, no. Al final, todos los bienes le tocan a todos los que tienen derecho. Correcto. Ok. Bueno, llegó la persona donde el notario le dice, mire, quiero que hagamos la apertura de este proceso sucesorio, ¿ok? Entonces, en ese caso, a nivel de notario, lo que se hace es comprobar la muerte realmente de la persona y ver que se han cumplido los requisitos, esos que les dije ahí, las certificaciones, etcétera, etcétera. Y eso ya entonces permite hacer la declaratoria de la apertura del proceso. ¿Qué va a contener esa declaratoria de apertura? Esa declaratoria de apertura sí es ya una escritura protocolizada, ¿verdad? En la cual se declara abierto el proceso, se ordena la publicación de un edicto. Esto es como de lo más importante. Se ordena la publicación de un edicto. Ese edicto lo que va a decir es que ante la notaría de Pedro Pérez se inició el proceso sucesorio ab intestato de tal, y por tanto se invita a los interesados en este proceso a que en un plazo de 30 días se apersonen a decir, mire, resulta que hay un hijo menor o que yo tengo todo en ese plazo para que lleguen a la notaría a hacer valer sus posibles derechos. No es que van a tener derechos, sino sus posibles derechos. Ustedes los acreedores, gente que tiene deuda en tiempo. Los acreedores juegan también. No se termina la deuda. No. Ah, no, el muerto no se lleva el muerto no se lleva la deuda. El muerto deja bienes, pero deja deudas. Eso es muy importante. Entonces es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, los herederos, ok, tenemos esto, pero también tenemos esto, ¿verdad? Entonces eso, por eso le decía, son tanta letra menuda que sí, no es solo recibir, sino también, ¿cómo se llama? Saber que se tienen obligaciones. Hay las municipalidades y todo, deudas de bienes inmuebles, deudas de tarjetas de crédito, todas las deudas. Todas las deudas deberían ir. Lo que pasa es que tienen privilegio, principalmente las deudas con garantía real.
¿verdad? Y los de O, las tarjetas digámoslo de así, crédito, principal, las tarjetas de crédito casi que se van, como decimos, ¿verdad? O sea, lo que queda, bueno, sacámonos un poquito, pero no importa. Lo que queda no es que todo lo que quedó lo reciben los herederos, sino que hay como una pirámide que hay que ir cumpliendo. Por ejemplo, de lo que queda, si hubieran hijos menores, lo primero es garantizar la alimentación de todos los hijos menores. Y ahí es lo primero que se da. Después, lo que sigue es menores. Lo que sigue es, si por ejemplo era una compañía y dueño de una compañía y tenía obligaciones con los empleados, también va para ahí, ¿verdad? Tercero, lo que decíamos, si hubiera deudas ahí que tenían garantías hipotecarias, también, ¿verdad? Y ya ahí después gananciales, que era lo que decía Víctor, y ya después ahí comienza ahí qué quedó, ¿verdad? Pero sí, no es que todo se puede decir, no, que hay obligaciones, ¿verdad? Ok, y la otra cosa muy importante es que en el proceso de declaratoria de apertura se nombra un albacea, O sea, el albacea es la persona que prácticamente es un órgano de administración, porque prácticamente es un órgano de administración y representación, porque digámoslo así, puede ser que haya 10 herederos. Entonces, no hay que, para no estar llamando a todos los herederos cada reunión y que vengan, toda esa cuestión, normalmente, no normalmente, sino la ley dice que se nombra un albacea y es el que se va a encargar de estar representándolo cuando hay que ir de una parte a un banco a ver qué pasó con eso, alguna cosa, que sea el albacea, no tenga que ir todos los herederos. Es decir, el albacea es tan importante que inclusive a ese albacea tiene derecho a que se le paguen honorarios por la labor que él va a realizar, ¿verdad? Porque él es el que se va a encargar directamente de que todo el proceso termine de la mejor manera posible. Él es el que tiene que, bueno, después cumplir otros requisitos que ahora lo vamos a ver, pero dentro de esos herederos y por acuerdo de los posibles herederos, ellos son los que dicen que el heredero sea Pedro, que sea Juan o que sea María. Ese es un acuerdo de los posibles herederos. E inclusive el nombramiento de asamblea es muy importante porque cuando hay bienes, propiedades o cargos que son bienes que están inscritos en el registro, inclusive el albacea, si por ejemplo hubiera deudas o cualquier cosa o alguna necesidad que se ocupara y dijeran, ve, hay que vender el cargo o cualquier cosa, el albacea puede venderlo, pero con el permiso de todos los posibles herederos. No es que él decide solo, no. Tiene que tener el permiso. Y lógicamente, él tiene que estar dando informe mensualmente de cómo va el proceso, ¿verdad? O sea, no es que él hace y deshace, sino que está obligado a, como él posiblemente va a cobrar, también tiene el derecho de dar, de responder por todo lo que se ha hecho. Y ya después del proceso de apertura, ya vienen otra serie de pasos, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la presentación de inventario de bienes por el albacea. El albacea le toca levantar una lista ahí sí ya no era provisional de todos los bienes que tenía el albacea. Estas fincas, estos carros, etc. Ese es un inventario de bienes que se llama. Después, El inventario de lo que queda. el inventario de todos los bienes del muerto. Antes de pagar. De todo. Sí. Después viene otra cosa muy importante, que era lo que decía don Orlando. En los procesos sucesorios hay que nombrar un perito. Porque, qué sé yo, ¿cuál es el valor? Por decir algo, ahora que veo muchos domingueños aquí. Si a mí me dicen cuánto vale una hectárea en Santo Domingo, yo no sé. Sí, me dicen, no sé. Y en el registro tal vez está en 10 millones. Y entonces los herederos, si no se ponen de acuerdo, ¿a usted qué? ¿Me va a dar 2,5 millones? Son 4 hermanos. No, está propiedad. Entonces entra perito. Entonces ahí, ese sí es un requisito fundamental
que tiene que haber un perito, porque podría ser que en determinado momento, y sucede muchas veces, no se pusieron de acuerdo todos. Entonces, al final, el acuerdo fue que se venda todo y se reparta la plata. Entonces, por eso es importante saber cuánto valen las cosas, ¿verdad? Exacto. El perito para evaluar, para poner el precio. Ok, eso hay que hacer. Hay que depositar los honorarios del perito. Eso es parte de lo que le toca al albacea. Ya, ok, el perito dice, ok, cobré 100,000 pesos. Se da audiencia a los herederos. Ok, una vez que se está hecho el avalúo y todo, se llama a los herederos, que se llama la junta de herederos, y se les dice, bueno, aquí está el informe del perito, resulta que la finca de Santo Domingo la valoraron tanto, el carro lo valoraron tanto, y la junta tiene que conocer y aprobar ese informe o esos avalúos que hizo el perito. Porque puedes decir, y yo, no, mira, pero es que ahí vale más alguna cosa, y al final que ya se tenga el valor exacto. Víctor. Siguiente, él le dice, audiencia de herederos sobre el avalúo. También eso se hace cuando se hace con juez. Cuando se hace, Con juez. ahí no, porque cuando se hace con juez, la ley permite una cosa muy importante. La ley permite que se puedan utilizar los valores que se tienen en las municipalidades. Entonces es una ventaja porque entonces ya ahí no hay ese gasto, ¿verdad? Y recuerden que las municipalidades ahora ahí están apretando mucho. Cada ratico están subiendo los valores, ¿verdad? En algunos casos tal vez una salvada porque son bajos, pero en algunos otros casos no. Muy bien. Después entonces, de nuevo, vienen los herederos, se apersonan y ya aceptan la herencia, es decir, la herencia de todos los bienes. Se da una declaratoria de herederos, ya cuando ellos han hecho ese paso, ya se declara que los herederos son la esposa y los 4 hijos. Se les notifica a los herederos de que ellos son los que se han nombrado como, o que han quedado como herederos. Y ya después se hace la adjudicación, que eso ya es que dentro de los herederos, la junta de herederos, que eso es lo más, a veces es lo más complicado. Digámoslo así, si hubieran 4 fincas y 4 herederos, pues es muy fácil. Si se pone de acuerdo, a usted le toca la finca allá. Pero eso casi nunca sucede. Eso, bueno, de todo hay, ¿verdad? A veces usted sabe que por herencia ha habido pleitos, ha habido muertes entre hermanos y todo, ¿verdad? Pero eso es el tema más difícil. Si por A o por B sucediera el caso extremo, que la junta de herederos no se ponen de acuerdo, al final inclusive juega hasta lo que es la parte oratoria, dice, pongámosle números son 4 fincas, pongámosle números a las fincas, porque resulta que uno quiere el frente y otro quiere la parte, pongámosle número a ver a quién le toca y por rifa y ahí ya lo acepta, ¿verdad? Y una vez que ya ellos están de acuerdo, entonces ya se procede a adjudicar, entonces ya se dice que a doña Male le tocó la finca del partido de Heredia, Santo Domingo número tal, que a Víctor le tocó la finca tal, que a Barquero tocó el carro tal. O sea, ya se dio la adjudicación, entonces ya a cada uno le tocó la parte que le correspondía después de haber seguido ese proceso. Y en este caso, si son bienes inscribibles en el registro, se hace la adjudicación en escritura pública y ya eso se manda, lógicamente, al registro para que ya la finca que le pertenecía a Pedro Pérez pase ahora al hijo, que es Juan Pérez. Igual que el carro y toda esa cuestión. Entonces ya ahí se termina el proceso, ya cada quien con sus bienes y ya debidamente presentados para la adjudicación. En ese momento, cuando ya sucede eso, entonces ya viene un cierre de ese proceso sucesorio notarial y ya todo el mundo se espera que haya quedado en paz y contento. Pero como pueden ver, es una serie de pasos, todos los pasos son de cuidado. Recuerden que en este caso siempre estamos hablando de bienes valiosos y siempre se le da mucha importancia a la parte material.
Entonces, habrá procesos que, como yo digo, son muy bonitos, muy tranquilos, no hay ningún problema, pero a veces también hay procesos que son de cierta manera complicados, tal vez. Normalmente, yo he llevado casos en los cuales, digámoslo así, si hay varios hermanos, entonces lo que hacen ellos es que para no andar ellos en todo, digámoslo así, que le donan, en algunos casos se acostumbra que todos los derechos de los hijos y todo se los donan a la mamá para que quede una sola heredera. Y ya después la mamá, cuando ya todo salió escrito a nombre de la mamá, y ahora sí se los da a ellos. Pero son formas de formas, o sea, hay mucha letra menuda en esto, pero en términos generales, esto es lo que se llama hacer un proceso sucesorio en sede notarial. Vuelvo a repetir que existen dos, con testamento o sin testamento. La idea con esto es, reitero, que sea, y estoy seguro que la cooperativa lo está haciendo de esa manera, de mi experiencia de trabajar en la cooperativa, sí pude darme cuenta, y aquí lo comprueba la camiseta que tiene él, dice 60 años, tiene la cooperativa. Quiere decir que yo tuve el gusto de trabajar con muchos asociados fundadores y todavía sé que hay muchos asociados que son mayores de edad, ¿verdad? Y que entonces también yo creo que la cooperativa lo hace muy bien de preocuparse por llevar este tipo de información que quisiera aprovechar la oportunidad para dejar claro información que personalmente no tengo ningún interés, sino el único interés es informarles, asesorarles, porque repito, yo trabajé mucho tiempo en ACOPE, le guardo un gran cariño y le sigo guardando un gran cariño a la empresa y a los asociados que tuve el gusto de conocer. Entonces, si Dios me da la oportunidad de compartir algo, con mucho gusto lo puedo hacer y en lo que pueda ayudar, con mucho gusto. Básicamente eso era lo que... Hay varias preguntas allá por... Vamos a verla, sí. Esto era lo que quería exponer. Vamos a contestar algunas preguntas que hay y y quisiera terminar con otro asuntito antes de pasar a la pregunta. Tiene que ver con esto, pero también desde ese punto de vista de testamentos. Uno que es, dice ahí, herencias, sociedades o fundaciones. Es decir, que si alguna persona al hacer el testamento quisiera dejarle algo a una sociedad o a una fundación, no lo puede hacer. La única manera es que cuando se hizo la sociedad, dentro de los estatutos de la sociedad, diga que la sociedad puede recibir donaciones o bienes por herencia. Si no lo dice, no lo puede hacer. La otra cosa que es bueno, porque la gente dice, mire, es que yo estoy salvado. Yo no tengo que preocuparme por nada. Ya le dije, los bienes de una sociedad. Tengan cuidado, no es así. Si los bienes los tiene una sociedad, ¿verdad? Y resulta, una sociedad la componen los socios, ¿verdad? Y a su vez, en la sociedad tiene que haber dos cosas fundamentales, que son las acciones y los libros donde se apuntan los accionistas. Normalmente, igual que ustedes ahora levantaron la mano, francamente, y dijeron, no tenemos testimonio. Si yo ahora les pregunto, de los que están aquí, que tengan sociedades, levanten la mano los que tienen hechas las acciones y los que tienen hecho los libros de las sociedades. Posiblemente me llevaré la misma sorpresa, porque acostumbramos a hacer sociedades, pero no acostumbramos a llevarlas como tiene que ser, con 3 libros de actas, 2 de actas y 1 de socios, y por otro lado tener las acciones. Y si, por ejemplo, fallece una persona que era dueña de las acciones de una sociedad y eso no estaba anotado en el libro de accionistas
o no está afirmada la acción, eso no vale. Entonces, eso para tenerlo presente. Y la otra cosa, para terminar, quisiera decirles que he visto muchos casos donde los papás, siempre los papás, porque todos los papás tenemos buenas intenciones con los hijos, que los papás, a veces ya algunas personas adultas, dicen, ay, yo le voy a dar mi casita o mi terrenito o mi lotecito a mi hijo, ¿verdad? Ok, se lo voy a donar a mi hijo. Y llega y le donó la propiedad con su casita al hijo, ¿verdad? Le dio todo. Y él no se guardó nada. Entonces, en las propiedades, lo que quiero comentarles, que estoy seguro que ustedes lo dominan muy bien, es que se tiene la propiedad y se tiene el usufructo, el derecho. Entonces, me ha dolido mucho ver que mucha gente mayor llegó, donó la propiedad a los hijos y al tiempo el hijo dice, papi, mejor voy a hacerle una galerita afuera. O al tiempo dice, papi, voy a vender la casa. Entonces, el mensaje más bien es que si la gente quiere donar, que done, perfecto, pero que no se les olvide guardar el usufructo, porque no se sabe qué va a pasar a futuro. Hoy tenemos hijos, tenemos nueras, que todo muy bien, pero no sabemos el día de mañana, ¿verdad? Entonces, y el asunto es que, con esto termino, es que la donación no juega para atrás. O sea, cuando usted donó, no es como el testamento. O sea, ya yo lo hice, ahora no. Si donó y se hizo el cambio en el registro, se fue. Ya, a no ser que el hijo, por buena gente, papi, le voy a volver. Yo no sé, puede ser el hijo, pero puede ser que la nuera no quiera, o al revés. Entonces, es como ya un mensaje también que hay que tener cuidado en eso. Acostumbramos siempre a hacerlos de buena situación porque queremos para los hijos y todo, pero a veces uno no sabe qué pasa. Ahora sí, vamos entonces a contestar preguntas de las personas que están aquí y las otras que tenemos ahí por videollamada. Doña Mali. ¿Cuánto vale un testamento abierto? ¿Cuánto cuesta hacer un testamento abierto? Vean, eso es una pregunta que tiene que ver en función de los bienes que tiene la persona, ¿verdad? Y ¿Tiene solo un bien, una casita? si tiene solo un bien, una casita, no andará para arriba de 100,000 colones. No andará para arriba de 100,000 colones. Y la otra, No, perdón, no es como un porcentaje. Normalmente, bueno, los notarios y los abogados lo que tienen son unas ya establecida por el colegio, pero normalmente va en función de la cantidad de pliegos que se llama. O sea, bien, un testimonio que tenga 10 fincas se va a llevar 10 pliegos. Entonces, en función de eso es que ellos tengan la tarifa. Yo en este momento no tengo ninguna, o sea, yo en mi computadora tengo las tarifas, pero con mucho gusto contesto preguntas así en generales, pero la base depende de eso. y la otra es, si digamos hubieran 4 herederos, pero los 4 se ponen de acuerdo en dejarle todo a una sola, digamos, yo ya tengo mi casa. Se puede. Se puede. Tienen que entonces comparecer todos ante un notario, dice, comparecemos a efectos de donar nuestra calidad de herederos o nuestros derechos hereditarios a doña Marlene López, cédula tal, y todo el proceso sigue hasta declarar las herederos. No puede ser de boca, digamos. No, ahí eso no vale, ahí no vale. Es un acto solemne, es un acto protocolizado. Si no está protocolizado, no. Víctor. Con mucho gusto. Claro. Okay. Si gusta, entonces lo que voy a hacer es dejar de compartir pantalla y mostrar el chat con todas las preguntas. ¿Me la muestro ahí? Sí, sí, y yo se las contesto. Correcto. Entonces, vamos a ver. Voy a dejar de compartir pantalla. Hasta luego, hermano.
Don Juan, si gusta, se acerca a la computadora porque el micrófono está ahí. Entonces, para que tal vez conteste desde... Bien. Las preguntas están escritas en el chat. Entonces, don Juan tal vez puede leerla y después contestar a la persona. ¿No la va a poner ahí, no? Sí, digamos, ahí se va a ver el texto. Ahí Es muy pequeño. es muy pequeño, sí, correcto. Pero yo la leo. Ok. Esa es la primera, ¿no? Que dice que usted no puede quedar si aunque se haga testamento, esto una vez que fallece la persona conlleva un trámite similar al proceso de sucesión. Sí, con respecto a esa pregunta, por eso le decía que había dos tipos de procesos sucesorios notariales, el testamentario y el ab intestato. Lógicamente, el testamentario es más fácil, es menos problemático porque ya está hecho todo. Ahí no hay que llegar a definir los herederos, ya están definidos. Lo único que hay que hacer es que se compruebe que efectivamente lo que dice el testamento se cumpla a cabalidad. Es decir, que a Pedro Pérez le tocó esa finca, que al otro le tocó esa. Es decir, es un proceso muy rápido y es un proceso en el cual toda la complicación de llegar a definir los herederos no hay que hacerlo. Pero sí, lógicamente hay que hacer el proceso sucesorio. La siguiente pregunta, don Juan, es esa. Dice, en el mancomunado se puede incluir a los hijos ante una situación en que los esposos fallecen en el mismo momento. Correcto. Efectivamente, así es. El mancomunado se acostumbra que si el esposo fallece, le queda a la esposa, o si la esposa fallece, le queda al esposo. Pero perfectamente, y así es, después de que fallecen los dos, o si fallecen en el mismo momento, ya se dispone que le queden a los hijos. Así es. Perdón, Juan, en esa misma pregunta, ahí no echamos los padres de la pareja, los cónyuges. No, es que aquí, Directamente los hijos. recuerde que sí, que no. Directamente, recuerde que estamos hablando de un testamento. Sí. Depende de lo que ellos pusieron en el testamento. Sí, porque ellos lo hicieron. Sí. Aquí hay otra más, dice que el costo por los servicios profesionales de un testamento depende de los bienes a testar. No necesariamente depende de los bienes a testar, sino que el costo, de acuerdo con la tarifa del Colegio de Abogados, depende de más que todo del tamaño del testamento. Si es uno, son dos o son tres pliegos. Porque eso supone que entre más grande tiene más bienes. Pero con base en eso es que están establecidas las tarifas de los procesos. Vamos a ver, aquí hay otra, dice, el proceso sucesorio tiene un costo, aunque haya testamento. Podría referirse como opción al traspaso de bienes, reservándose el usufructo, uso o disfrute de los bienes. Eso es muy importante y gracias que me recordó con esa pregunta. Es decir, si alguna persona no quisiera hacer testamento, lo que puede enviar es hacer una donación de los bienes, reservándose el derecho de usufructo. En este caso, hace un rato mencioné que lo ideal es que si se hace donaciones, se reserve el derecho de usufructo. Por lo menos a mí es una práctica que me gusta mucho, porque entonces ya la persona se evita saber qué va a pasar con los bienes cuando él se fallece, porque ya sabe a quién se los dio. Pero a su vez, la persona sabe que él siempre va a estar amparado. En este caso,
el asunto es que en el momento que se haga la donación, lógicamente, quien está recibiendo los bienes tiene que asumir el costo del traspaso de ese bien en el registro. Pero bueno, es lo menos que puede hacer. Si le están dando el bien, pues que él pague esa donación. Pero quien se lo da, yo los invito a que se reserve el derecho de usufructo. Aquí tenemos otro, la última pregunta. Ricardo dice, yo como heredero puedo ceder mi derecho a otro hermano o hermana. Totalmente. Usted puede ceder su derecho o derechos. En ese caso, tiene que comparecer ante notario a hacer esa cesión de derechos a quien usted quiera, a un hermano, hermana, mamá, papá, a quien quiera. Pero sí se pueden ceder los derechos hereditarios. Pero sí, está bien. No, es que recuerde que el usufructo se hace casi de por vida, por 99 años, dice la ley, ¿verdad? Ok, recuerde que quien le da a usted el usufructo es el dueño de la propiedad. Entonces, tiene que estar de acuerdo el dueño de la propiedad para que usted diga. No, tiene que tener el visto bueno del dueño de la propiedad. Usted es dueño de la propiedad y usted goza de En ese caso, sí. Sí. Ah, sí. Sí. Lo que pasa es que si usted es dueño de la propiedad, usted puede hacer esa situación, ¿verdad? Los derechos, yo como dueño de la propiedad, pegué los derechos y me guardo los usufructos, lo que quiero que toca aquí decir es que el usufructo, yo no puedo decir a pedir con los palotes, pero se lo doy como abogado, ¿no? O sea, se lo doy mientras que yo esté vivo, por decirlo así. El usufructo es para usted. Sí, por eso, pero yo lo puedo decir a pedir con los palotes, te doy los usufructos como un abogado. No, tiene que tener, si usted es dueño de la propiedad. No, la repartí. Ah, no, la propiedad, ¿cómo se llama? Tanto el dueño como el usufructuario tienen que ponerse de acuerdo para cualquier acto, para vender, para todo, ¿verdad? Ahora, el usufructuario, si él tiene libertad, por ejemplo, de arrendar el bien, tiene libertad de pintarlo, lógicamente no puede venderlo, no. ¿Verdad? E inclusive el dueño, si quisiera venderlo, tiene que pedirle permiso al usufructuario, ¿verdad? Porque no se lo puede quitar. Por eso el usufructo se hizo por mucho tiempo. Ya se tiene que conocer un lugar de el usufructo. Sí, claro. Okay. Otra pregunta es lo siguiente, porque yo no entiendo esta parte. Los derechos son irrenunciables. Yo tengo un derecho que no lo quiero recibir, pero tampoco puedo renunciar a él, pero yo lo puedo donar por escritura. Usted lo puede donar, hacer una cesión de derecho. No sé si derecho. Cede su derecho hereditario. Sucede muy a menudo. ¿Perdón? Sucede muy a menudo. Sí. Más que todo para evitar eso, que la gente en 5, 6, si no, se lo ceden a uno. Pero ya después, entre ellos ya pues, de acuerdo. Y ya después no lo devuelve, ya cuando ya lo recibió todo. Perdón, que no vale que usted solo Vale. los derechos. Sí. Ok. Bueno, la pregunta de don Víctor era si se pueden ceder los derechos. Ya lo habíamos visto, sí, los derechos se pueden ceder. Los derechos hereditarios se le puede ceder a un hermano, se le puede ceder a una hermana, a un papá o a la mamá. No hay ningún problema. Tiene que ser hecho en escritura, porque recuerde que eso es un acto solemne. Si yo tengo un derecho en una propiedad, yo puedo vender esa Total. Total. Normalmente eso se acostumbra. Por ejemplo, hay una propiedad que a veces tiene 3 derechos, ¿verdad? O sea, hay 3 hermanos y cada uno tiene un derecho. Usted puede vender su derecho sin ningún problema. Sin ningún problema. En ese caso, ella tiene un derecho. El producto es mío. Ella no puede venderlo. No puede venderlo. Salvo que usted esté de acuerdo. Salvo que usted esté de acuerdo. Entonces, La otra pregunta que tengo es, hay un bien
y usted me donó en vida, vamos, me donó en vida una parte. El resto de la propiedad se reparte por partes iguales. No me puede renovar esa parte que me fue dada. Si la donación está hecha, ¿No por venta? por lo que sea, si la donación o venta está hecha en escritura pública registrada, ¿cómo se llama? Ya esa parte que le donaron, le dieron a usted, ya no es del causante, es suyo. Entonces eso ni aparece. Eso ni aparece. Ya es suyo, es suyo. Lo único que él puede heredar es lo que le proviene de él. Que esté a nombre de él. ¿Verdad? ¿Y quién puede hacer testamento? Los vivos. Ya después de que murió, pues murió. Bueno, ¿estamos? ¿Cómo estamos? Ya no hay nada más. Con las preguntas ahí, estamos bien. Ahora, lo estoy cometiendo también por Facebook. Vamos a pensar en el proyecto de la cooperativa. No, de momento no. Muy bien. Bueno, agradecerles, señores, por habernos acompañado esta tarde. Esperamos que haya sido de utilidad. Vuelvo a reiterar, esta es una materia compleja y delicada, lleva muchos detalles. Cada caso es un mundo aparte, ¿verdad? Porque no todos son iguales, ¿verdad? Y uno podría ampliar más detalles, pues esos son detalles muy específicos, por ejemplo, los gananciales, etcétera. Aquí la idea era hacer una especie común, más que todo la idea era sembrar la semilla del mensaje de don Orlando y del Comité de Educación, de que sí hay que hacer testamentos, ¿cómo se llama? ¿Para evitar qué? Para evitar problemas, ¿no? Y esa es la idea. Y la idea también es pues, que se dieran cuenta que hay formas, no necesariamente tiene que ser un notario. La ventaja de un notario es la rapidez. El problema es que hoy en día hacer un proceso. Bueno, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de oír que hay mortuales que duran 4 o 5 años para salir, ¿no? Y hoy en día, pues ya con la pandemia, los resultados están peores. Pero bueno, la idea era mandar ese mensaje. Espero hasta donde se haya podido, que haya quedado claro, y les agradezco. E inclusive cualquier cosa, don Orlando sabe que cualquier cosa que quieran por correo, alguna cosa que les pueda aclarar cualquier duda, sin ningún compromiso y sin ningún interés, quedo a la orden, con mucho gusto. Voy a ver si después, lo voy a comentar con don Orlando, si después quisiera, tal vez que en una oportunidad me permitieran estar ahí, pues ya atendiendo preguntas específicas, digamos así, un día, una tarde, que quisiera la cooperativa ahí, que nos tenga un café y llegar, pero ya, porque a veces en estas cosas tal vez hay situaciones personales que no es lo mismo. Pero si quisiera, Orlando, que algún día, pues me invite una tarde, llegar ahí y hablar con gente que quiera hacer preguntas individuales. Con mucho gusto lo puedo hacer. Les agradezco mucho, un gusto de verlos, que tenía tiempo de no ver a alguna gente, y para mí siempre será un gusto servir a la cooperativa. Muchas gracias. Don Juan, en el nombre del Comité de Educación de esta día, agradecemos mucho. Ya sé que podemos seguir molestando, más bien, muchísimas gracias. Le digo a Orlando, no digamos vos sos amigos de él. Yo sí lo conozco, yo tuve la dicha de cuando usted estuvo ahí en la cooperativa, de ahí llegar a molestar muchas veces. Y hicieron muchas cosas que tal vez mucha gente no conoce. Gracias a Dios, estamos bien. Gracias a Dios. Sí, gracias. En nombre del Comité de Educación y de la cooperativa, le agradezco mucho toda la información que nos ha dado. Muchas gracias. Yo sé que se le puede ir prestando. Muchas gracias, don Víctor, y el agradecido soy yo, y ahí quedamos a la hora. Muchas gracias, hermano. Bueno, señores. Yo tenía esa pregunta, pero es de la base. No. Aquí no nos vemos, vámonos aquí. Víctor, te